Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la comisión, como siempre, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de Rita Torres y una servidora, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Vamos a empezar como siempre con una oración, mis hermanos. Y bueno, les doy las gracias a todos los que empiezan a conectarse. Hoy tuve que hacer un pequeño cambio de última hora. Estoy transmitiendo por el cel en lugar de la tablet. Hubo complicaciones, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a orar. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y nuestra oración con la promesa del Señor, que va a estar entre nosotros, va a estar en sus casas, va a estar en este lugar. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus sencillas y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues si ustedes se acuerdan, la semana pasada les dejamos una pregunta de la trivia, que precisamente la pregunta de la trivia era la siguiente, mis hermanos, que les habíamos comentado que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel 3:10, cuando Yahvé dijo a Samuel: voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Voy a cumplir contra Elí todo cuanto he dicho contra su familia. Y pongamos atención, que es por lo que nos va a zumbar los oídos, mis hermanos, les comentaba, ¿no? Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Recuerden, mis hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Y bueno, pues es para que nos zumben los oídos y nos zumbe todo el cuerpo, ¿sí? Pero gracias a Dios, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a hacernos y ofrecernos otros medios para que no entremos en esa desesperación, porque también habría que recordar que en el Antiguo Testamento pues se decía cosas como ojo por ojo, diente por diente, o se decía, cuando las mujeres tenían que ser apedreadas y muertas si cometían adulterio. ¿Qué respuesta nos da el Señor a esto? Hoy en nuestros tiempos, en nuestros días. Y lo encontramos precisamente en el libro de Zaqueo 19, cuando nuestro Señor le dice a Zaqueo y nos dice a nosotros que los que lo recibamos en nuestra casa, serás salvado tú, mi hermano, tú, mi hermana, y todos los que vivan en tu casa. Eso es lo que hace
Y eso es lo que representa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para los que todavía queremos seguir en la ceguera, en nuestra vida, en nuestra manera. Esto es muy importante. La tarea es que vayan a leer completo el Evangelio de San Lucas 19, ¿sí? Donde se habla de Zaqueo precisamente. Ahorita ya lo hemos explicado en otros programas, pero creo que sería importantísimo que pues le demos otra repasadita, porque algo está pasando y no nos queda muy claro. Dentro de lo que habíamos estado meditando en el texto bíblico que pusimos como en nuestros postes para que se animen, les decíamos que en el libro de Tobías se nos dice, practique el bien. Esto está en Tobías 12:7, para que no te alcance el mal, para que no te toque el mal. Cuando tú practicas el bien, es no solo el que puedas borrar pecados, sino que te protejas del mal. Y estaba leyendo, bueno, porque la intención es ponerles una segunda, una trivia, ¿sí? Que tiene que ver también y la intención de las respuestas dentro de la trivia es, hay en el libro de Daniel, mis hermanos, hay un momento en el que, déjenme ver si lo encontramos, por aquí teníamos a Daniel, hay en el libro de Daniel un momento en que se nos informa, esto es en Daniel, Daniel 3, déjenme ver, bueno, ahorita les doy el texto completo, pero Daniel, en el libro de Daniel, que es un libro muy importante, que está en el Antiguo Testamento, se nos comparte que Daniel tiene un sobrenombre, es Daniel 3:10, según me acordé ahorita en este momento, sí, déjenme ver. O sea, ¿cómo se le llamaba? ¿Cuál era el sobrenombre de Daniel? Ahorita les voy a dar el texto exacto donde se dice el sobrenombre de Daniel. Pero vamos a lo siguiente. Ojalá y nos diéramos a la tarea, mis hermanos, de leer completo el libro de Daniel por todo lo que significa, ¿sí? Acuérdense que en el libro de Daniel es donde se mete a aquellas 3 personas para que mueran en ese fuego porque no quieren reconocer al rey, mejor dicho, no quieren adorar al Dios que les están sugiriendo, ellos no quieren adorarlo y los meten al lago, a ese horno de fuego, ¿sí? Y para que mueran. Y cómo son protegidos por eso. Y este rey, pues que era el que hacía eso y otras maldades, el rey Nabucodonosor, tampoco quiere entender, y Daniel le da un consejo muy importante, que es parte de lo que nosotros tenemos que buscar la forma de dar este tipo de consejos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿sí? Dice en el libro de Daniel 4:23, dice, acepta mi consejo, le está diciendo al rey, borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades, demostrando misericordia con los pobres. Volvemos a lo mismo. La semana pasada hicimos mucho hincapié respecto a los pobres y hoy queremos hacer un poco más de hincapié respecto a los santos de nuestra iglesia. Porque les comentamos en algún momento por qué el Señor sigue hablando. Y sigue hablando pues porque seguimos sin hacer caso, seguimos sin querer comprender. Siguen cayendo las almas al infierno como moscas, nos dicen las revelaciones de la Virgen en Fátima,
¿sí? Y la vida de los santos nos animan, cuando conocemos la vida de los santos, nos anima a entender que en la gran mayoría de los casos, pues fueron hombres y mujeres pecadores que llegado el momento respondieron a ese llamado, ¿sí? Y que nos hacen ver que nosotros lo podemos hacer, claro, y que todo eso que el Señor les permitió vivir a nuestros santos es para que lo conozcamos y es para que nos entre a nosotros ese ánimo, esa fe. Muchas veces les hemos compartido que leyendo la vida de los santos nos aumenta la fe. O sea, no solo el ir a la palabra de Dios, hacer las obras de misericordia, la Santa Misa, leyendo la vida de los santos, ¿sí? Nos aumenta la fe. En uno de esos momentos en los que estamos viviendo y los libros que yo les he recomendado, hay un libro que les he súper recomendado muchas veces del padre Eliezer Salesman, que es este. A ver si lo alcanzan a ver. Creo que ahí se vislumbra mejor. Y el libro dice, como título, ¿Cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra? Ay, qué hermoso, ¿eh? ¿Cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra? Y en este libro, precisamente, el padre Salesman dice lo siguiente, para que pongamos atención. Dice, nos comparte el padre Salesman, dice, una noticia buena y otra mala. Y sobre todo porque lo que estábamos analizando ahorita, ¿no? Lo que se le decía a Elí, dile que yo condeno a su familia para siempre porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, por el amor de Dios, sabemos, vemos y nos damos cuenta que no solo nuestros hijos, pueden ser un hermano, pueden ser nuestros padres, pueden ser los amigos que ofenden a Dios, ¿sí? Y nosotros nos lavamos las manos. Primer paso, orar por ellos. Segundo paso, compartirles la verdad, ¿sí? Saber que la vida no es un juego, ¿sí? Y pues como dice también, creo que esto fue en 2 de Timoteo, ¿no? Predica la palabra a tiempo y a después. 2 de Timoteo 4:1, predica la palabra a tiempo y a destiempo, inclusive amenazando. Así nos dice en 2 de Timoteo lo que está en las cartas, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos comparte el padre Salesman? Que es mucho, muy importante, dice, una noticia buena y otra mala. En el Nuevo Testamento hay una noticia consoladora y otra aterradora. Pongamos atención a las palabras que usa el padre Salesman. Dice, hay una consoladora noticia y hay una aterradora. Eso es lo que deberíamos entender. La noticia consoladora se la vamos a decir después. Ahorita vamos con la noticia aterradora. La noticia aterradora la dio el apóstol Santiago en su carta y dice así, habrá, en esto es Santiago 2:13, dice, habrá un juicio sin misericordia para los que no hayan tenido misericordia hacia los demás. ¿Y qué es la misericordia, mis hermanos? Pues el tener un corazón que le duele la necesidad del hermano, ¿sí? La pobreza, la tristeza del hermano, pero no solo en la parte material, también en la parte espiritual. Hay muchos pobres en la parte espiritual que necesitan que nosotros tengamos misericordia de ellos, les compartamos la palabra, los invitemos, les regalemos un buen libro, ¿sí? Porque la parte de la aterradora también, ahorita le estamos hablando de la palabra aterradora, ¿no? Esta palabra aterradora, yo me acuerdo de
que hay muchas personas que no la aceptan, y se los digo así abiertamente, no la aceptan. Dice, Jesús no puede haber dicho eso. Y te lo dicen así abiertamente, ¿eh? Jesús no puede haber dicho eso. ¿Sí? Y está en boca del Señor, Mateo 25. Apártense de mí, malditos, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, y cuando era pobre no me regalaron vestidos. Ay, Santa Madre de Dios, esto está realmente, esa es la parte aterradora, ¿sí? Y yo les he comentado que desgraciadamente hay personas que viven su fe o su parte espiritual así como en cascadita, ¿no? Pequeñas cositas por aquí, pero la gran mayoría de su tiempo va dedicado a otras cosas. Y el mundo tiene un imán muy importante que jala, ¿sí? Hay que recordar cuando hablamos de nuestros santos que uno de ellos, el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, él recibe su conversión, mis hermanos, en un momento que después de haberse herido, él era soldado, no sé si era capitán o sargento, no recuerdo tanto, pero después de haber sido herido en una pierna, pues lo mandan a descansar a su casa, y no recuerdo qué persona, si fue una amiga, una hermana o un amigo, le lleva libros de vida de santos. Y él recibe su conversión al estar leyendo la vida de los santos, y es el que funda la congregación religiosa de los jesuitas. Nuestro Santo Padre Francisco es jesuita, ¿sí? Y una de las cosas que decía San Ignacio de Loyola, ¿sí? Decía, pongamos atención, los santos existen, mis hermanos, para que nosotros seamos sacudidos, ¿sí? Y entendamos, primero, que si no llegamos a la santidad, no vamos a ir al cielo. Y no estoy hablando de santos de los altares, no. Santidad, escuchando la palabra de Dios, y que aún dentro de nuestras limitaciones humanas, vayamos dando pasos y pasos y pasos en nuestra fe. Y que aún San Ignacio de Loyola, que Dios le inspiró esa congregación, ¿sí? Y hay unos ejercicios espirituales bellísimos de San Ignacio de Loyola, pero todo es para beneficio de todas las demás generaciones. Es para beneficio nuestro también. Y entonces algo que decía San Ignacio de Loyola, y es importante que lo meditemos, decía, si del amor de Dios me olvidare, al menos por el temor al fuego eterno, me apartare definitivamente del pecado y obtenga el dolor de nuestras culpas. ¿Qué nos quiere decir? Si me olvido de que hay un cielo, y si me olvido de que Dios me ama, y esas experiencias hermosas que han tenido otros santos sobre lo que es el amor de Dios, ¿sí? Y que nos han compartido, ¿sí? Si de eso me olvidare y no me interesara que Dios me ama porque yo quiero seguir mi vida a mi manera y gozar del mundo y no me interesa, no creo, dudo, etcétera, etcétera, San Ignacio de Loyola nos dice, y esto es importantísimo, que el solo recordar el temor al fuego eterno te debería de apartar del pecado. El solo imaginar esa posibilidad de que puedes llegar a ese lugar eterno, donde ya no hay vuelta atrás, donde es un dolor constante, ¿sí? Donde ahí, ay, Ave María Purísima, dicen tantas cosas a los que el Señor les ha permitido estar. Pero tú sabes lo que es la eternidad, donde ya no hay ni para dónde te voltees, ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Sí, que solo, dicho de otra manera, ¿cuántos no queremos entender por las buenas y ni por las malas? Porque nos es cómodo
decir que no existe, ¿sí? Y una de las cosas que la palabra de Dios nos invita para que evitemos ese fuego eterno, porque pues nuestra vida de pecado es la que nos lleva a ese fuego eterno. Hay algo que a mí me gustó mucho, yo les he comentado de la vida de San Juan Bosco, ¿sí? San Juan Bosco, un santazo realmente es una bendición, nuestro Señor. Y esto se los vamos a explicar porque les hemos dicho, igual y la gran mayoría de ustedes, los que están conectados a este programa o se van a conectar después, pues ya conocen, ya han oído la vida de San Juan Bosco, que era salesiano, que de Turín, que su cuerpo está incorrupto. Muchas cosas han oído de San Juan Bosco, pero ¿cuántos y cuántas lo ignoran? ¿Sí? Entonces San Juan Bosco fue una persona que el Señor le regalaba sueños proféticos de las cosas que iban a pasar, ¿sí? Y él obviamente en ese llamado que el Señor le hizo a él, como en muchos otros sacerdotes, influyó mucho su mamá, como le llaman todavía los salesianos, mamá Margarita, ¿sí? Influyó mucho en ese llamado que Dios le hace, y después de ser ordenado sacerdote, él funda esa congregación religiosa de los salesianos, que está en todo el mundo, ¿sí? Y pues todo por ese amor a San Francisco de Sales. Luego funda congregaciones religiosas de María Auxiliadora, ¿sí? San Juan Bosco nos comenta dentro de sus memorias que él deseaba profundamente que se publicaran libros recomendando a todo mundo la importancia de dar limosna. Para San Juan Bosco, pongamos atención, había dos tipos de personas. ¿Sí? Yo no sé si estemos acomodadas en alguna de esas. Había que reflexionar. Dice, las primeras son los que son buenos, pero que en vez de repartir generosas limosnas entre los pobres, guardan sus dineros. O sea, no reparten nada. Y son buenos, y son buenas personas. Se dicen buenas personas, ellos se autonombran buenas personas, los conocen como buenas personas, pero para los pobres nada. Y eso es desconocer la palabra de Dios. Y eso es ignorar a los hijos de Dios. Luego, la segunda persona decía, San Juan Bosco, los que son menos buenos, pongamos atención, y sí reparten limosnas, pero gastan exageradamente en lujos. Y termina añadiendo este comentario porque es importante, ¿no? Les hemos dicho que cuántas, inclusive historias de santos, que en el inicio de su vida, y cuántos de los que nos están escuchando o nosotros mismos, pensamos que basta con ser buenos. O sea, no hacer maldades, basta con ser buenos. Pues no, mis hermanos, no basta con ser buenos. Tenemos que entrar a las obras de misericordia, ¿sí? Tenemos que ayudar al necesitado, sea en lo material, sea en lo espiritual. ¿Y cómo termina esta reflexión San Juan Bosco? Termina diciendo, nadie puede imaginar, no pueden imaginarse, dice San Juan Bosco, la tremenda cuenta que tendrán que dar a Dios los que en vez de repartir limosnas, las guardan o las gastan en cosas inútiles. En cosas inútiles y en lujos, ¿sí? Es terrible, ¿sí? Hay algo que la Santísima Virgen le dijo a San Juan Bosco, y esto es importantísimo, acuérdense, María Auxiliadora, que es la patrona de los salesianos, hermosísima,
María Auxiliadora y todo lo que la vida de San Juan Bosco representa, María Auxiliadora. La Virgen le dice a San Juan Bosco no en los sueños, porque seguimos y de lo que tenemos que entender, mis hermanos. ¿Qué le dice a San Juan Bosco no en los sueños? Pongamos atención. Y esto no solo para nosotros, los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, los que nos están viendo y escuchando, sino a los que tú se los vas a compartir. Porque no es que si lo quieras o no lo quieras, ¿sí? Es más, el compartir el mandato del Señor. Acuérdense en el Evangelio de San Marcos 16. Es un mandato. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, ¿sí? Bueno, pues lo mejor que le puedes compartir es el video, ¿verdad? Sí. O algún libro. Entonces, a la Virgen Santísima, dice San Juan Bosco, le oí decir en un sueño, acuérdense, sus sueños eran proféticos. La Virgen le reclamó a San Juan Bosco, ¿por qué te callas y no hablas más acerca del grave deber de dar limosnas? Si la gente diera más ayuda a los pobres, los premios que se recibirían de Dios serían mucho más grandes. Y sigue añadiendo la Virgen en el sueño. ¿Cuántas personas hay que se guardan sus dineros sin repartirlos? Y esto les traerá perdición. ¿No ves que si los sacerdotes se callan? La Virgen le está diciendo a San Juan Bosco en el sueño. ¿No ves que si los sacerdotes se callan y no hablan lo suficiente acerca de la obligación que cada uno tiene de compartir sus bienes con los pobres? Lo grave que les va a pasar, ¿sí? Y la Virgen le está reclamando. Necesitamos que más personas hablen de que es a través de los pobres el dar limosna, lo dice la palabra de Dios, lo dicen los santos que les ha sido revelado. Se nos perdonan pecados, ¿sí? Ahora sí que nos encontramos, y bueno, déjenme decirles que esto me ha tocado, porque yo lo viví antes de ser sacudida realmente, como decía un padre por ahí, los católicos tocan el monedero, pero nunca la billetera, ¿sí? Y eso es una realidad, ¿sí? Y nosotros vemos, y el mundo se da cuenta, les hemos comentado de que gracias a Dios que tenemos nuestros comedores, y cómo un porcentaje muy alto de los hermanos que nos apoyan en los comedores es con granitos y granitos y granitos de arena. El otro día nos compartían precisamente una de nuestras hermanas, Fidelia, que ella nos decía, ahí dice, pues en una de nuestras reuniones de comunidad, ella nos decía, tocaron el timbre, ahí es donde tenemos el comedor, y salí, y era un hombre pues muy pobre, y dije yo, ay, ¿qué le digo? Porque pues ya no, hoy no es día de despensa, no es día de comedor, y este pobre hombre viene a pedir algo, ¿no? Y grande fue su sorpresa cuando el hombre se acerca, obviamente pobre porque pobremente vestido. Se le acerca con una bolsa y le dice qué es lo que trae él para apoyar el comedor para los pobres. Y esa es nuestra realidad, ¿sí? En nuestros comedores, mis hermanos, aquí en la Ciudad de México, tenemos, gracias a Dios, bueno, tenemos, mejor dicho, tiene el Señor, ¿sí? 12 comedores para pobres. Y les hemos comentado que hay comedores para pobres en otros estados, en otras ciudades de México y en otros países, ¿sí? Son comedores que el Señor ha ido abriendo para los más necesitados, ¿sí? Pero el darnos cuenta de que es a través de ellos como la presencia del Señor es real. Y en alguna ocasión yo les comentaba
Y ahorita en este momento no me viene a la memoria. ¿Qué santo fue el que dijo estas palabras? Dice, cuando tú ya eres una persona de oración, mi hermano, mi hermana, cuando eres persona de que recibes al Señor y te involucras en las obras de misericordia, prácticamente estás tocando las puertas del cielo, ¿sí? Pero ¿qué nos pasa? Pues nos pasa que nuestra realidad es otra. Sí, hay personas de mucha oración, bendito sea Dios, ¿sí? Y como les hemos dicho, y pueden ser inclusive de misa diaria, pero para obras de misericordia. Y no solo hablamos de que vayan a apoyar con despensa o con medios económicos, sino con tu propio tiempo, con tu propio servicio, con ir a lavar platos, partir verdura, cocer frijoles, limpiar arroz. Es algo maravilloso el que nosotros lo podamos hacer, que el Señor nos da. Por eso les decía, ahora sí, que desgraciadamente en la gran mayoría de los casos buscamos las moneditas, no la billetera, ¿sí? Y el poder entender esta parte no es nada sencillo, no es nada fácil el poder sacudir, ¿sí? En alguna ocasión, bueno, aquí estaba leyendo también de Santa Teresa de Ávila, la Santa Teresa la Grande, acuérdate, estamos tratando de reflexionar sobre la bendición que tenemos como iglesia, nuestros santos, ¿sí? La Santísima Virgen, nuestra Eucaristía, nuestros sacerdotes. Santa Teresa de Ávila nos compartía en su autobiografía lo siguiente, ¿sí? Ella afirma que en una ocasión fue transportada, y estas cosas pues solo el Señor las permite porque Él lo quiere. Él sacude a esa persona, pero esa persona nos comparte a nosotros, los incrédulos, para que entendamos que estos lugares existen, ¿no? Dice que fue transportada en alma y cuerpo al infierno. Lo describe así Santa Teresa de Ávila. Estamos hablando de lo que dijo el padre Salesman en el principio, las dos verdades, la buena y la aterradora. Estamos en la aterradora, que la palabra es adecuada porque es aterrador que haya personas que desconozcan esto, que nosotros lo sepamos y no les compartamos estas verdades. Entonces, ella comenta, Santa Teresa de Ávila, que fue transportada en alma y cuerpo al infierno y lo describe así. Oír hablar del infierno no es nada, a pesar de que yo algunas veces había pensado en diferentes tipos de tormentos. Y había leído que los demonios nos aprietan con tenazas y otras cosas horribles, atrocidades por el estilo, comenta Santa Teresa. Todo eso, sin embargo, es nada si se le compara con la pena real, o sea, con la pena, con la realidad de lo que ahí vio. Y hay que entender lo siguiente también, que no es solo este lugar para las personas malas, malditas, sino también, como lo dice, nos lo dice el apóstol Santiago, quien sabe dónde está el bien y no lo hace, está en pecado. Quien sabe dónde está el pobre y cómo ayudarlo y no lo ayuda, está en pecado, hermanos. Y es un pecado grave de omisión. Y lo vemos muy claro en el Evangelio de San Lucas, cuando se nos narra aquel momento, que ya lo hemos comentado mucho, pero nunca va a estar de más volverlo a comentar. Cuando el rico opulón, aquel hombre que había un pobre en las puertas de su casa, y nunca permitió que ni las migajas que caían abajo de su mesa se le entregaran. Y que cuando ya el hombre está en el infierno, está pidiendo misericordia, ¿no? En una ocasión que nos hicieron una reflexión muy profunda sobre este momento,
nos decían, yo no sé si a ti te pase, pero a mí me ha pasado, gracias a Dios, ¿no? El Señor te pone los medios de salvación y tú te volteas para otro lado, ¿sí? Si en tu lugar donde vives, mi hermano, en el país donde vives, la ciudad donde vives, sabes que hay lugares donde la gente se reúne y se organiza para dar de comer a los pobres, mal harías en ignorarlo, por el amor de Dios. Y eso pasó con el rico Pulón. Nuestro buen Dios le puso a las puertas de su casa al pobre Lázaro, ¿sí? Y tan lo conocía y sabía que estaba ahí, que lo conocía por su nombre. Por eso cuando él está en el infierno levanta la vista y le dice: Abraham, Abraham, padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y me toque los labios. Pero lo ignoró el Señor Jesucristo. Ay, es que de repente se detiene la señal. En ningún momento se mencionan los pecados de comisión del rico Pulón. No se dice es que Pulón era esto, era qué. No. El pecado por el cual es enviado al infierno es porque no ayudó al pobre que le pusieron a las puertas de su casa, ¿sí? Entonces, mis hermanos, creo que es en el libro de Tesalonicenses, creo que es donde se nos dice que hablemos con nuestros hermanos, que la verdad debe de ser dicha. Y yo recordaba como experiencia de lo que hay aquí en la Ciudad de México, y en México todo, creería yo, y esto se lo digo por nuestros hermanos que están en otros países, hay un dicho que dice: árbol que nace torcido jamás su planta endereza, o jamás su tronco endereza, ¿no? Por ahí, más o menos. Y esto bien tiene que ver con los que necesitamos entender, ¿no? Y la misma escritura y la misma vida de nuestros santos nos hablan de que fueron muchos de ellos grandes pecadores, pero que en el momento en que pasa Jesús, en que se manifiesta el Señor, en que alguien les habla, en que alguien les dice, reaccionan y llegan a esas santidades. Y yo recordaba lo siguiente, dos cosas que me han pasado, porque es importante compartirlas, porque dice San Pedro, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y he tenido experiencias sobre lo que es la naturaleza. Buscar a Dios, pues nada más voltea a ver los árboles, las rosas, ¿sí? El aire, los alimentos, la tierra que da y que de eso nos alimentamos. Pues el caso es que yo tenía la casa de ustedes, un limón que sembramos años atrás, y ya cuando me di cuenta, pues ya habían pasado como 10 años, y el limón no daba limones para nada. Entonces, una tarde, saliendo al jardín, yo le digo a la muchacha que me ayuda aquí en casa, oye, le digo, ¿cuándo viene el jardinero? Pero se lo estoy diciendo a un ladito del limón. Y ella me dice, pues en tal día viene, señora. Mira, cuando venga, le dices que me corte este limón, porque ¿cuántos años tiene este limón y nunca ha dado fruto? ¿Y para qué lo quiero? Nomás para que ocupen espacio. Pues ya me compraré otro, pero que lo corta cuando venga. Ah, está muy bien, señor. Yo creo que iba a tardar algo así como unas 3 semanas el jardinero. Habían pasado 2 semanas, mis hermanitos, mis hermanitas, cuando la muchacha me empieza a dar de gritos. Señora, baje, por favor. Y iba. Floreado el limón, mis hermanos. Floreado el limón, y desde ese santo día no ha dejado de dar limones tras limones tras limones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor que cortaran aquella planta porque no daba higos, ¿no? Esa es una. La otra, aquí también en el jardín, en la casa de ustedes,
plantamos un árbol de esos que los vas cortando para darles unas formas hermosas, así redondas. Y cuando me di cuenta, pues no sé, a la hora de sembrarlo, no sé si se sembró mal, lo que sea, pero el árbol creció chueco. O sea, un árbol pues se supone que crece así, creció así, todo ladeado, ¿no? Y recuerdo cuando en algún momento me hicieron el comentario, ¿por qué no lo enderezan? Yo le dije, no, ni lo muevo, porque qué tal si para enderezarlo le tenemos que mover toda la raíz, igual y se nos seca. Pues, ¿qué creen que pasó, mis hermanos? Que un día de estos, como estamos y esto no pasó hace mucho, hará como un mes y medio más o menos, nos vino unos aires, unos truenos, unas lluvias fuertísimas y fue arrancado por completo el árbol desde sus raíces. Y entonces le dije yo al jardinero, bueno, pues ahora sí, lo vamos a volver a sembrar y lo ponemos derechito y esperemos que no se nos seque. No, para nada, mis hermanos. Se enderezó y está hermoso. Entonces, eso es, si a través de la naturaleza nos muestra el Señor estas cosas maravillosas, ¿no? Hay quienes no quieren enderezar su camino, necesita que tú les hables como se le habló al limón para que dé fruto, y necesita a veces ese arrancar de raíz algo, y esas tormentas como la que se le dio al árbol, esas tempestades, esos rayos, vienen siendo sacudidas que el Señor permite, sea a través de enfermedades, sea a través de muertes de familiares, sea a través de crisis económicas, para que entendamos que necesitamos nacer de nuevo, ser vueltos a sembrar y nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no? Necesitamos nacer de nuevo y recordar que vamos a ser juzgados por los frutos que demos, ¿sí? Y por lo derechito que caminemos, ¿no? En esto de los sueños, como les decía, se han dado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y gracias a Dios se siguen dando. Pero ¿cuántas cosas ignoramos porque queremos ignorarlas? Porque vivimos en un mundo muy cómodo, no es nada fácil. Yo recordaba, por ejemplo, en la gente que no quiere ir a la palabra de Dios, ¿sí? Decía San Jerónimo, uno de nuestros santos también, santazos de nuestra iglesia, ¿sí? Desconocer las Escrituras, mis hermanos, es desconocer a Jesucristo. ¿Y con qué nos encontramos? Que hay mucha gente que quiere los milagros del Señor, no conocer al Señor de los milagros. No les interesa conocer al Señor de los milagros. Y hay que recordar lo siguiente. El negocio, mis hermanos, del ángel caído es convencernos que no hay otra vida. Y su lógica es simple, y esto nos lo comentaba Monseñor Fulton, ¿sí? Y su lógica es simple. Si no hay cielo, pues no hay infierno. Si no hay infierno, entonces, pues no hay pecado y no hay juicio. Lo malo pasa a ser bueno. Lo bueno pasa a ser ridículo. Así de sencillo. Ahorita los que creemos en Dios, los que buscamos esa vida eterna, pasamos a ser locos, fanáticos y ridículos, ¿sí? Ahora sí, que una vez más, mis hermanos, habría que ver de qué tipo de bien se disfraza el mal, ¿sí? Y sobre todo, la recomendación es esta, compartir la verdad aunque escandalice, ¿sí? Y este mismo arzobispo Fulton nos decía lo siguiente, él es venerable, él nos decía, habla lo que la gente quiere oír y serás aplaudido. Habla lo que la gente necesita oír y serás perseguido. Y no solo perseguido, humillado, ¿sí?
Ahora quiero terminar con algo del cielo, ya no me va a dar mucho tiempo por el horario que estoy viendo, pero vamos a hacer lo siguiente para la próxima semana, pues nos vamos a buscar a más de lo que la palabra de Dios nos dice del cielo. Vamos a leerles nada más algo que le fue revelado a Santa Catalina de Emmerich. Le hemos hablado mucho de esta beata alemana, ¿sí? Y cómo le fue revelado el cielo a ella. El Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos, mis hermanitas, en el numeral 1024 dice lo siguiente: según el Catecismo de la Iglesia, el cielo es la comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los santos, ¿sí? Ustedes sabían, por ejemplo, que los santos, bendito sea Dios, se le manifiestan a personas aún hoy, porque el Señor se los permite, no por otra cosa, ¿sí? Ana Catalina vivía momentos del cielo en la tierra cuando estaba en éxtasis, especialmente después de la comunión. También tuvo muchas visiones relativas al cielo, y ella nos comparte. Vi una innumerable multitud de santos en infinita variedad, siendo sin embargo una sola cosa en cuanto al interior de su alma y en su modo de sentir. Todo lo que le permitió Dios ver. Todos vivían y se movían en una vida de alegría y todos se penetraban y se reflejaban los unos en los otros. El espacio era como una cápsula infinita llena de tronos, jardines, palacios, arcos, ramilletes de flores, árboles, todo unido con caminos y sendas que brillaban como el oro y las piedras preciosas. Arriba en el centro había un resplandor infinito, el trono de la divinidad. ¿Cuál es nuestra realidad, mis hermanos? No solo, como dijo el padre Salesman, ¿sí?, esa aterradora noticia de una eternidad en el infierno, Ave María Purísima, sino que por darle gusto a tu carne, te pierdas el cielo. Entre los sueños de San Juan Bosco también tuvo de un niño que se le manifestó, que había muerto, ¿sí?, y venía con una rosa el niño, y se le manifestó varias veces a San Juan Bosco, y pues le llamó la atención a San Juan Bosco porque cada vez que se le manifestaba en sueños venía vestido con diferente ropa, y el niño le dice: es que acá en el cielo también usamos ropa y nos cambiamos, y miren, le traigo esta flor, y al momento en que se le enseña, se da cuenta que es como de oro. Acá también hay flores. ¿Qué les puedo decir? Los que han estado ahí, lo único que dicen es que no hay palabras, no existen palabras en el diccionario para poder decir qué es el cielo y qué es el amor de Dios. Y si Dios lo permite, de eso les hablaríamos la próxima semana, ¿sí? Esa es la buena nueva, ¿sí? Pero recuerden que la verdad debe ir por delante. El Señor y su amor nos espera a todos, ¿sí? No lo olvidemos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Así de momento ya no encontré, pero es en el libro de Daniel donde se nos dice que él tenía un sobrenombre. Esto es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esperemos que nos puedan contestar cuál era el sobrenombre de Daniel, y está en los primeros capítulos, ¿sí? Hasta luego, buenos días, buenas noches, y que el Señor nos bendiga a todos.